Bienvenidos de nuevo a mi canal. Un saludo enorme a todos los que están viendo este vídeo. Hoy, como siempre, nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas y, en particular, en el universo de dos de sus estrellas más queridas. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y del huracán de emociones que siempre los rodea. Prepárense porque hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales y a mantenernos al filo de la silla, un secreto revelado, una confirmación que ha explotado en el mundo del entretenimiento. Y es que, amigos, amigas, lo han escuchado bien. Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat del Love is in the Air, ha confirmado una llamada secreta a Hande Erçel, nuestra querida Eda Yildiz. ¡Boom! La noticia ha corrido como la pólvora y ha provocado un terremoto de especulaciones, teorías y, por supuesto, mucha emoción entre los fans. Ya saben que soy un apasionado de las series turcas, de la química que desprenden estas parejas y de todo el drama que las rodea. Y por supuesto soy un seguidor acérrimo de Love is in the Air, la serie que nos conquistó a todos con la historia de amor de Eda y Serkan. ¿Quién no se enamoró de ellos? La conexión que tenían, la química, era innegable. Y como saben, esa química traspasó la pantalla, dando lugar a una relación real entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja, que nos hizo soñar y suspirar durante mucho tiempo, eventualmente puso fin a su romance, dejando un vacío en el corazón de muchos. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo es su relación ahora? ¿Siguen teniendo contacto? Y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿esa llamada secreta existió realmente? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta noticia bomba. Vamos a analizar las pruebas, a escuchar las declaraciones y a especular sobre lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, darle un buen like a este si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este jugoso tema. Prepárense porque la emoción está garantizada. La noticia, como les decía, ha sido confirmada. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Pues bien, todo comenzó como suele suceder, con rumores, filtraciones, especulaciones. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto. Fans ávidos de noticias, cuentas de fans especializadas en desentrañar cada detalle, y la incesante búsqueda de cualquier indicio que revelara algo sobre la vida personal de Kerem y Hande. Pero lo que realmente ha hecho que esta historia tome fuerza, lo que la ha catapultado a la primera plana, es una entrevista reciente a Kerem Bürsin. Una entrevista que, por cierto, fue bastante extensa y en la que se le preguntó sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. El tema de Hande Erçel inevitablemente surgió. Y aunque Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada, en esta ocasión, dejó caer algunas perlas. Quizás influenciado por el tiempo transcurrido, la madurez y el cariño que, seguramente, aún siente por Hande, Kerem se mostró más abierto y dispuesto a hablar, aunque fuera de forma velada, sobre su relación pasada. Primero, el entrevistador le preguntó directamente sobre su relación actual con Hande. Kerem, con su característico encanto y elegancia, evitó entrar en detalles explícitos. Optó por la diplomacia y la prudencia. Sin embargo, sí dejó entrever que mantienen una relación cordial y respetuosa. Describió su relación como civilizada y madura, lo que sugería que, a pesar de la ruptura, existe un buen entendimiento entre ellos. Hasta aquí, todo normal. Una respuesta que, de alguna manera, ya esperábamos. Pero atentos. Fue cuando el entrevistador mencionó el rumor de la llamada secreta, cuando la conversación se puso realmente interesante. El periodista, con astucia, le preguntó a Kerem si era cierto que, después de una gala, en la que ambos coincidieron, se produjo una conversación telefónica privada. El periodista, al ser consciente de la naturaleza reservada de Kerem, no se extendió demasiado en los detalles. Simplemente lanzó la pregunta, dejando la pelota en el tejado del actor. Y aquí viene la bomba. Kerem, en lugar de negar categóricamente como suelen hacer las estrellas cuando quieren proteger su privacidad, hizo algo diferente. La reacción de Kerem fue analizada al detalle por los fans y expertos en lenguaje corporal. Asintió levemente. Sonrió con un dejo de complicidad. Y confirmó. Sí, amigos, amigas, lo confirmó.
Con un gesto sutil, pero inequívoco, Kerem admitió la existencia de la llamada. Dijo algo así como, sí, tuvimos una conversación. Fue una conversación. No voy a entrar en más detalles, pero sí hablamos. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se dispararon en tendencias. Y todos nos quedamos con la pregunta que resonaba en cada comentario, en cada tweet, en cada vídeo, ¿de qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué significaba esa llamada? Obviamente Kerem no quiso dar más detalles. Es comprensible. La privacidad es importante y más aún cuando se trata de la vida personal de una figura pública. Pero con su confirmación, lo que hizo fue alimentar la curiosidad, avivar las especulaciones y, por supuesto, generar un montón de contenido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las noticias sobre el tema inundaron las redes. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de la confirmación de Kerem? Primero, que existe una conexión entre ellos, a pesar de la ruptura. No habrían tenido esa conversación si no hubiera un mínimo de respeto, cariño y quizás añoranza. El simple hecho de que Kerem haya admitido la llamada, sin negarla ni esquivarla, es una señal clara de que no hay rencor ni malos entendidos entre ellos. Segundo, que esa llamada secreta existió después de una gala, lo que sugiere que quizás se vieron, se encontraron, y que la conversación fue posterior a ese encuentro. ¿De qué hablarían después de verse cara a cara? ¿Reavivó ese encuentro algún sentimiento? ¿Fue una conversación para poner las cosas en perspectiva? Ahí está la intriga. Tercero, que Kerem, a pesar de ser un hombre reservado, está dispuesto a ser un poco más abierto con su pasado. Esto podría significar que se siente cómodo con su relación con Hande, que ha superado la etapa de la ruptura y que está dispuesto a hablar de ello con un poco más de naturalidad. Tal vez el tiempo ha curado las heridas y ambos han encontrado la paz y la madurez para mantener una relación cordial. Ahora vamos a analizar las posibles hipótesis sobre el contenido de esa llamada. ¿De qué pudieron haber hablado? Las especulaciones y las teorías de los fans son infinitas. Desde las más románticas hasta las más realistas. Vamos a repasar algunas de las más populares. Asterisco 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 recordando viejos tiempos asterisco asterisco quizás hablaron de los buenos momentos que vivieron juntos, de los recuerdos del Love is in the air, de los amigos en común, de los momentos divertidos en el set. Es posible que la llamada fuera un momento de nostalgia, de recordar con cariño el pasado. Una conversación para rememorar los buenos momentos sin olvidar el presente. Asterisco 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 apoyo mutuo asterisco asterisco ambos son actores muy reconocidos y con mucho trabajo. Tal vez se dieron ánimos, se desearon lo mejor en sus proyectos profesionales y se ofrecieron apoyo mutuo en este competitivo mundo. Una conversación de colegas, de amigos, que se apoyan en sus carreras profesionales. Asterisco 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 nuevos comienzos asterisco asterisco podrían haber hablado sobre sus nuevas relaciones, sus proyectos de futuro, y sobre cómo ambos están rehaciendo sus vidas por separado. Una conversación para contarse cómo les va la vida, para desearse lo mejor en sus caminos individuales. Asterisco asterisco asterisco, reconciliación a la vista, asterisco asterisco ojo. Esta es la hipótesis más arriesgada, pero también la más emocionante. Es posible que, después de todo, estén pensando en darse una segunda oportunidad. Aunque es poco probable, la confirmación de la llamada abre la puerta a esta posibilidad. ¿Podría ser que la chispa del amor aún siga viva? En definitiva, la confirmación de Kerem Bürsin sobre la llamada secreta a Hande Erçel es una noticia que ha dado mucho que hablar y que, sin duda, seguirá generando debate entre los fans. Es un claro indicio de que, a pesar de su ruptura, existe una conexión especial entre ellos. Y que el cariño, el respeto y la admiración mutua siguen presentes. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hablaron Kerem y Hande en esa llamada? ¿Creen que hay futuro para esta pareja? ¿Qué esperan ver en el futuro de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero, Kerem Bürsin confirmó la llamada secreta a Hande Erçel tras una gala. Esto es un hecho, amigos, no un rumor. La evidencia es clara e irrefutable.
Segundo, Kerem no entró en detalles sobre el contenido de la conversación, pero sí dejó entrever que mantienen una relación cordial y respetuosa. Las palabras del actor son una muestra de madurez y respeto. Tercero, las posibles hipótesis sobre el contenido de la llamada incluyen recuerdos, apoyo mutuo, nuevos comienzos e incluso la posibilidad de una reconciliación. El drama está servido. Las especulaciones están a la orden del día. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos los que, como ustedes, aman las series turcas y a Kerem y Hande. Y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante que viene. Próximamente seguiremos analizando las últimas noticias del mundo de las series turcas, con entrevistas exclusivas, análisis de personajes y mucho más. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.